Chileno, José María del Pino. José María, bienvenido al programa. Muchas gracias por atendernos esta noche. Hola, muy buenas noches, un placer saludarlos a los dos. Desde el otro lado, desde el lado chileno, ¿cuál es tu lectura sobre lo que debería hacerse? Aquí el ex vicecanciller nos ha dicho que es un problema que comenzó cuando Chile endureció las medidas y además, según entendemos o según lo que nos han dicho nuestras autoridades aquí, no hizo ninguna coordinación con sus países vecinos, simplemente tomó la decisión y generó un problema en las fronteras, primero con Bolivia y ahora con Perú. Quiero partir por aquellas cosas en las que estamos de acuerdo con el ex canciller. Efectivamente, el origen de esta crisis está en Venezuela, en una dictadura que ha generado un régimen de miseria para más de 7,5 millones de venezolanos que andan deambulando por el continente y para que por razones económicas, de tipo de cambio, de apertura comercial de nuestros países, tanto Colombia como Ecuador, Perú y Chile han absorbido buena parte de esa demanda por buscar un mejor futuro para esos ciudadanos venezolanos. En eso tenemos acuerdo y para mí no existe solución posible si no es a través de un pacto regional que incluya a Venezuela en la mesa, porque no tenemos que perder de vista que Venezuela no deja entrar a gran parte de sus connacionales que no tienen documentación, pero son ellos mismos los que están a cargo de entregarle la documentación. Tanto a Perú como a Chile le han rechazado vuelos de repatriación de personas que no han dejado aterrizar en Caracas, y recordemos que la frontera terrestre con Colombia recién se está empezando a abrir y para algunas situaciones en particular. En eso me parece que estamos todos de acuerdo, pero me gustaría hacer algunas precisiones que son importantes. Lo primero, la situación de Chile con Bolivia es muy distinta a la situación de Chile con Perú. Chile tiene hoy en día un flujo de inmigración indocumentada muy alto desde Bolivia a la altura de un sector que se llama Cochamó en el desierto de Atacama, y en ese sector la ley de migraciones de Chile le exige a la policía que si tú encuentras a alguien infraganti en la frontera cruzando, hay un principio que se llama reconducción y se le envía de inmediato al otro lado de la frontera y se le entrega a la policía boliviana. Eso Bolivia no lo está aceptando con ciudadanos de otras nacionalidades, aun cuando se encuentra a los inmigrantes cruzando la frontera desde su propio territorio. Por tanto, es un problema diplomático de otras características muy distintas. El problema que tenemos hoy con Perú es que hay migrantes indocumentados que quieren salir hacia Venezuela, no hacia Perú, quieren pasar por Perú lógicamente para cruzar a Ecuador, a Colombia y finalmente llegar a Venezuela, porque la única vía razonable que tienen para hacerlo es por tierra. No tienen cómo llegar con su propio mérito. Ahí te interrumpo, perdóname, José María, pero lo que sucede es que muchos declarativamente dicen queremos retornar, pero de pronto ingresan por Tacna, ¿no? Caminan por la costa y en Lima de repente deciden cambiar de planes. Entonces entenderás que también es un problema de seguridad para el Perú que entren indocumentados porque tenemos también un problema de inseguridad. Pero yo creo que lo que no podemos hacer en esta discusión es, como decimos en Chile, vernos la capa entre superhéroes. A Chile han ingresado miles de inmigrantes indocumentados, tanto de Bolivia como de Perú. Chile el año pasado, en varias notas diplomáticas y en varias conversaciones, tanto de la canciller Antonio Rejola como ahora del canciller Alberto Van Claveren, le pidió la colaboración a Perú para que ayudaran a contener los pasos de inmigrantes irregulares a través del desierto de Atacama, y eso en su momento no se dio. Hoy en día muchos de esos inmigrantes, precisamente porque en Chile ha rigidizado su legislación, porque el país además está en una crisis económica, la tasa de desempleo está aumentando, estamos igual. Por lo mismo, pero si no estamos compitiendo. Yo no quiero que esto se transforme en una pelea entre Chile y Perú cuando el problema es Venezuela. Lo único que estoy diciendo es que tenemos que salir de esta lógica de culparnos unos a otros. Este es un problema sudamericano. Chile tiene un problema. Ingresaron inmigrantes indocumentados que hoy quieren salir de Chile y tienen que salir hacia algún lugar. Toca, para ustedes, la mala suerte que Perú está más cerca de Venezuela en el camino que Chile, porque Chile no puede elegir mandarlos por Punta Arenas, porque por Punta Arenas llegan a la Antártica. Venezuela está al norte de Chile. Entonces aquí lo que hay que hacer es lo que están haciendo nuestras cancillerías hoy, cuando les reventó el problema en la cara. Es sentarse a conversar, invitar a Ecuador, invitar a Venezuela y generar un corredor humanitario con un salvoconducto único que solo permita hacer ese trayecto y que no se queden en el camino. Correcto. Aquí el ex vicecanciller seguramente tiene algo que comentar sobre lo que acabas de decir, y yo quisiera invitar también a participar de esta discusión a un abogado que es especialista, Pablo Sánchez. Él es venezolano, conoce de cerca la realidad venezolana
y seguramente los ha escuchado a ambos y tiene también algo que decir. Adelante, Pablo, te escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches, Mayla. Muy buenas noches, ex canciller. Muy buenas noches, José María. Qué gusto estar con ustedes. Yo los he escuchado atentamente. Me parece muy interesante todo lo que han dicho. Solo quisiera traer a colación, si les parece, dos ideas que me parecen fundamentales. La primera es que no puede sostenerse que se tienen que regresar nada más a Venezuela y que esa es la única opción, que el canal humanitario pasa por obligatoriamente regresarlos a Venezuela. Eso, y aprovecho que está un periodista chileno, viola por completo los tratados de derecho internacional sobre derechos de migrantes. Hay dos principios en derecho internacional y en particular en derecho internacional humanitario. El principio de no devolución, que significa que si una persona que escapa de su país porque tiene hambre, porque no tiene dónde dormir, porque no tiene dónde cuidar a sus hijos, porque teme por su vida, no puede ser devuelta al infierno del que escapa. Cualquier país que haga eso, y el ex canciller no me va a dejar mentir, cualquier país que haga eso es responsable a nivel internacional. De hecho, ya la ACNUR le dijo a Chile en el 2021 que lo que estaba haciendo con los migrantes venezolanos de regresarlos a la mala por otros países, eso era ilegal. Y el segundo punto, y esto es un problema, coincido, latinoamericano, el principio de la prohibición de la expulsión colectiva. No se puede expulsar a una comunidad venezolana o a la comunidad de cualquier país de forma colectiva y obligarlos a ir a donde ellos no quieren ir. Correcto. Aquí hay entonces un encuentro en lo que es un derecho internacional que está por encima de cualquier decisión nacional que se tome, ¿no? Y las decisiones particulares que están adoptando los estados en su política migratoria. Vicecanciller, por favor, quisiéramos escucharlo también para que luego nuestros colegas puedan participar. Claro que sí, con mucho gusto. Mire, yo creo que acá hay que distinguir el hecho de que hay un problema mayor, un problema muy grande, creado por la crisis en Venezuela, que ha hecho que 7 millones de habitantes abandonen su país. Estas personas se han convertido en migrantes y están distribuidas en varios países. Aquí tenemos casi 1,5 millones. Ese es el problema en general y eso requiere... 1,5 millones, eso es muchísimo. Muchísimo, efectivamente. Y eso, para resolverse, requiere cooperación entre todos los países concernidos. En consecuencia, ese es el problema mayor. Pero también ahora hay un problema puntual. Y el problema puntual se está produciendo en la frontera entre Chile y Perú. ¿Qué hacemos con la gente que duerme en el desierto? Exactamente. Por ejemplo. Porque hay que tener en cuenta que ahí hay niños, hay ancianos, hay mujeres, hay personas desamparadas a las que tenemos que ayudar. Y este problema puntual se ha originado por el cambio de política en Chile. Y eso también hay que atenderlo. No quiero con esto echar la culpa a nadie. Estoy simplemente puntualizando hechos que son de público conocimiento. Correcto, José María. Está claro que aquí hay un derecho, digamos, internacional, el respeto de los derechos humanos. Es decir, caramba, no se puede votar a nadie porque no tenga papeles. Interrumpa, pero yo creo que uno tiene que desmitificar y eliminar las fake news. Lo que ha dicho el colega venezolano es una mentira. Las personas que están en la frontera entre Chile y Perú no están expulsados. Son personas que están saliendo voluntariamente del país. Nadie ha expulsado a las personas que están ahí. O sea, no inventemos cosas que no ocurren. Chile es de los países que más apego a los derechos humanos tienen en la región, sobre todo después de las lecciones que aprendimos durante la dictadura chilena. Chile tuvo un estallido social donde hubo acusaciones de violación de los derechos humanos y en ese momento el mismo presidente de la República le pidió a la alta comisionada de derechos humanos y a Human Rights Watch que vinieran al país para someterse al escrutinio de las organizaciones internacionales. Entonces, no inventemos aquí espantapájaros ni pantomimas para cambiar la realidad. La decisión que voluntaria, hay venezolanos. Perdóname, pero hay una amenaza de prisión. No hay una amenaza, pero por favor dejemos de decir. Todas esas son noticias falsas. No me digas, perdóname José María que entremos a la discusión, pero la cantidad de personas de un momento para otro
coincide, calza perfectamente Pero, a ver, con el pero, endurecimiento de las decisiones que adoptó el gobierno pero chileno. Déjame explicarte las decisiones. Nadie está diciendo que a los inmigrantes indocumentados se les va a meter preso. Se ha dicho que un inmigrante indocumentado, que es el criterio Valencia puesto por el fiscal nacional de nuestro país, Sí. si un migrante indocumentado está involucrado en un delito, la medida cautelar tiene que ser la prisión preventiva, porque en cualquier Estado de Derecho las medidas cautelares tienen por objetivo que esa persona sea ubicable una vez que se inicie el proceso judicial en su contra. Y si alguien está indocumentado y no puede ser ubicado porque no sabemos quién es, lo más obvio es dejarlo con medidas cautelares hasta que pueda ser formalizado. Es el único criterio. Aquí no se ha dicho que a los indocumentados se les va a meter presos. Eso es falso. Los venezolanos que están en la frontera entre Chile y Perú no están siendo expulsados. Por favor, manden periodistas. Sí, ustedes mismos ayer en Panamericana mostraban el reportaje de Mega Noticias, que es un canal chileno, que entrevistaba a los venezolanos y decían, no, nos queremos ir porque aumentó la xenofobia, porque ya no hay tanto trabajo, porque el país está caro, nos queremos ir por la inflación, por una serie de cosas, se quieren ir. ¿Y qué quieren que haga Chile? ¿Que los mantenga obligados adentro de Chile? ¿Que los esclavice y los deje encerrados dentro de las fronteras? Yo pensé que el colega que es experto en migraciones estará de acuerdo con que el derecho del libre tránsito también es un derecho humano. Entonces, me imagino que los venezolanos que quieren salir de Chile los podremos sacar de Chile. Perdóname, pero la amenaza y el temor de ir a la cárcel es lo que ha hecho que salgan muchísimas personas de Chile. Esa es una realidad cuando tú entrevistas a las personas, pero quisiera escuchar también a Pablo, que tiene algo que decir. Sin ánimos de polemizar, sin ánimos tampoco de volver esto un problema internacional entre nacionalidades, lo que importa son las personas. En realidad, las personas se están yendo de Chile por el endurecimiento de las políticas migratorias. Y esto, por si acaso, no lo digo yo, un abogado venezolano, ya lo dijo ACNUR en el 2021. No es algo que me he inventado yo, como el distinguido colega José María dice. Está en la noticia, basta colocarlo en cualquier momento, cuando pueda en Google, para que la encuentre. Y lo que está ocurriendo, y no es casual, es que todas las personas se han empezado a ir justamente ahorita por el endurecimiento de las políticas migratorias recientes del gobierno chileno, que es una forma de expulsión indirecta. Cuando yo le digo a un migrante que no puede trabajar por si no tiene identificación, que puede ir preso si las normas que antes no te llevaban preso ahora sí te llevan preso, y si además te digo que no hay forma que puedas hacer tu vida acá, eso también es una expulsión, y eso se conoce como el principio de expulsión colectiva. Coloco dentro de un país perdón, pero eso, normas tan costosas de cumplir, pero por favor, no mintamos en la televisión pública. No, no los hechos hablan por sí solos. Yo les agradezco, pero quisiera que escuchemos también al vicecanciller. Pero por favor, porque acá se está acusando al gobierno chileno de hacer una expulsión colectiva. Eso es una mentira. Indirecta. El gobierno, no, es que no existe la expulsión colectiva indirecta. Todo Estado, y yo supongo que el vicecanciller estará de acuerdo, que un Estado puede regular que una persona indocumentada no pueda trabajar en su país. Perdón, hay un proyecto de ley en el Congreso de Chile que pretende criminalizar la inmigración ilegal. Perdóname, pero imagino que Perú no dejará trabajar a los indocumentados. De acuerdo, no nos vamos a poner de acuerdo aparentemente tras este debate. Es muy amplio los temas, o son muy amplios los temas que hay que abordar, pero hasta donde entiendo hay un proyecto de ley en el Congreso chileno que pretende considerar esto como un delito. Aquí en el Perú es una infracción, tiene otra categoría, no es un delito, no se persigue, no se mete a nadie preso. Vicecanciller.